Por los pasillos del tiempo deambulan los peculiares giros del destino que nos dejan cuestionando nuestra realidad. Los acontecimientos se alinean de las maneras más peculiares. Se forman patrones y una simetría mórbida domina la oscuridad, todo ello reflejando el humor oscuro y retorcido del universo. El interior de Australia es uno de los últimos lugares en los que alguien querría desaparecer. Un hecho al que un hombre, Robert Bogutsky, de 33 años originario de Alaska, puede dar fe. Robert, quien trabajaba como bombero en 1999, decidió viajar a Australia ese año. Y mientras estaba allí, quería explorar el famoso y muy peligroso Outback, una zona árida de Australia que ha cobrado la vida de muchas personas a lo largo de los años debido a su terreno implacable y temperaturas extremas. Durante su viaje, Robert rentó una bicicleta azul y se adentró en el Outback para vivir su aventura. Pero en un momento se perdió por completo. Y para empeorar las cosas, nadie tenía idea de que él había desaparecido, así que nadie lo estaba buscando. Entonces un día, un grupo de turistas que viajaba por el Outback se sorprendió al encontrarse con una bicicleta azul que ya había visto mejores días. Y al darse cuenta de que estaba fuera de lugar, decidieron informar a las autoridades en caso de que perteneciera a una persona desaparecida. Cuando la policía llegó al lugar, encontraron no solo la bicicleta, sino también ropa de cama, ropa de hombre y, lo más preocupante de todo, varias botellas de agua vacías. Estuvieron de acuerdo en que era un lugar muy extraño para que alguien abandonara una bicicleta, así que empezaron a revisar los casos de personas desaparecidas que se habían reportado recientemente. Un video que se hizo público muestra la bicicleta, un montón de ropa y las botellas de agua que se dejaron en una zona de pasto. Al registrar la zona, los investigadores encontraron un conjunto de huellas que se alejaban de la bicicleta en dirección este, pero esto solo causó más preocupación, ya que llevaban directamente al gran desierto arenoso, donde cualquiera sin agua no sobreviviría mucho tiempo. Además, cualquiera que se pierda en este desierto no tiene posibilidad de encontrar ayuda, ya que no hay caminos, gasolineras, ni siquiera habitantes. Robert básicamente había caminado en la peor dirección posible, y los investigadores empezaron a temer que para ese momento ya hubiera perdido la vida. Sin embargo, comenzaron una búsqueda, y una fila de vehículos entró al desierto con poca esperanza de encontrar a Robert con vida. Siguieron las huellas lo mejor que pudieron con la ayuda de 3 rastreadores muy experimentados. Los 3 rastreadores estaban seguros de que estaban realizando una operación de recuperación en lugar de una búsqueda, y durante varias noches, ellos y sus compañeros de búsqueda acamparon bajo las estrellas en el interior remoto de Australia. Después de 3 días de búsqueda, se reveló que se encontró un recibo de hotel en la ropa abandonada y que pertenecía a Robert, quien llevaba 8 meses en Australia en ese momento. Se contactó a su familia y revelaron que Robert había planeado pasar 6 semanas en el desierto mientras intentaba cruzarlo. La búsqueda fue reforzada con helicópteros, aviones, personal militar y voluntarios, pero finalmente se canceló asumiendo que Robert había fallecido. Un equipo de búsqueda estadounidense realizó una búsqueda adicional y encontró más ropa de Robert, su Biblia, una lona y sus documentos de vacunación en Edgar Ranges. Luego encontraron una señal que deletreaba la palabra ayuda en una meseta y notaron una flecha apuntando hacia el norte. Siguiendo esta pista, fue cuestión de minutos antes de que encontraran a Robert. Estaba deshidratado, aturdido y al borde de perder el conocimiento, pero después de recibir tratamiento, se recuperó por completo y regresó con su familia después de 43 días en el implacable interior de Australia. Imagina planear meticulosamente y preparar un sistema complejo para llevar a cabo un asesinato solo para que todo se arruine por la coincidencia de que el objetivo cambiara sus planes. Sería precisamente esta frustración con la que George Elser se quedaría en 1939. Elser era un carpintero de 36 años que vivía en un pequeño pueblo en el sur de Alemania y no estaba afiliado a ningún grupo comunista ni era demasiado político. Jorge Elser, según afirman los historiadores, tenía un profundo sentido de la justicia. Cuando el dictador alemán llegó al poder y se desató el caos en Alemania, el asesino comenzó a hacer pequeños gestos de desafío. Se manifestaban de maneras como negarse a escuchar los discursos pronunciados por el dictador. A finales de los años 30, su preocupación por la marcha hacia la guerra había llegado a su punto máximo y decidió que había que hacer algo. Elser se puso a trabajar en un artefacto explosivo, uno que usaría para exterminar al hombre a quien veía como un tirano odioso, despiadado y brutal.
Elser también tendría que cambiar sus tácticas de desafío y comenzar a escuchar las transmisiones, pero solo para enterarse del próximo movimiento de su objetivo. Se enteró de que el dictador planeaba dar su discurso anual el 8 de noviembre de 1939 en una cervecería de Múnich. El evento era para conmemorar las primeras luchas que enfrentaron las fuerzas en los años 20. El líder también aprovecharía esta oportunidad para burlarse de sus enemigos y presumir sobre el inicio de la guerra. En las semanas previas a este evento, el asesino hizo su jugada. Él ensambló y colocó su artefacto explosivo en el salón en secreto y sin ser visto. El día del evento llegó y el tic del temporizador fue silenciado por su carcasa de corcho, permitiendo que pasara desapercibido mientras el líder tomaba su posición en el podio. Los funcionarios de más alto rango que estaban detrás de él y la audiencia leal al frente estaban completamente inconscientes del siniestro artefacto que acechaba cerca. El dictador normalmente comenzaba su discurso a la misma hora cada año, pero esta vez tenía prisa por regresar a Berlín. Quería reunirse con sus estrategas militares, ya que la Segunda Guerra Mundial apenas comenzaba. El discurso comenzó como de costumbre, pero el líder inesperadamente lo terminó antes de tiempo, saliendo 13 minutos antes de lo previsto. Por supuesto, los asesinos aún no sabían esto. 13 minutos después, con el salón y las calles aún llenos de gente, el explosivo detonó. 8 personas perderían la vida, pero entre ellas no había ningún líder de guerra. En 2014, Shannon Lee Frazier, de 30 años, desapareció después de discutir con su prometido, Heath Cassidy, en Golden Hole Swimming Spot en Queensland, Australia. Mientras caminaba por el bosque circundante, conocido por animales peligrosos como cocodrilos y serpientes, Shannon se alejó enfadada. Heath la buscó durante 3 horas antes de regresar con el grupo y llamar a la policía. Se inició de inmediato una operación de búsqueda, pero el terreno accidentado dificultó las labores. Después de 800 horas durante más de 15 días, se canceló la búsqueda y se asumió que Shannon había muerto por el ataque de un animal salvaje o por exposición. Pero solo un día después, el agricultor de plátanos Brad Finch vio a Shannon salir del bosque cerca de la poza. Estaba gravemente quemada por el sol, pero aliviada. Las autoridades la llevaron al hospital Enosville. Según informes, Shannon sobrevivió bebiendo agua, pescando y ocasionalmente comiendo insectos, lo que resultó en una pérdida de peso de 38 libras de deshidratación y pies ampollados llenos de astillas. Ella atribuyó su supervivencia a pensar en sus hijos. En un momento, una quemadura solar severa la obligó a acostarse en el río durante 3 días para aliviar su piel. Aunque la policía sospechó inicialmente que todo podría haber sido un engaño, el mal estado en el que la encontraron los llevó a descartar cualquier posible cargo. Jefferson Davis, nacido en el condado de Christian, Kentucky, fue el presidente de los Estados Confederados de América durante toda su existencia en la Guerra Civil estadounidense, que comenzó en 1861 y duró 4 años. La presidencia de Jefferson estuvo marcada por decisiones controvertidas, eventos importantes, pero también estuvo ensombrecida por una coincidencia que parecía seguirlo a donde fuera, literalmente. Fue en 1862 cuando decidió emprender un viaje por el territorio confederado, donde visitaría varios puestos de mando. Su viaje lo llevaría a Virginia, Tennessee y Mississippi. Supuestamente, Davis visitaría Fredericksburg, Virginia, a principios de diciembre y partiría hacia Tennessee unos días después. Tras su partida de la zona, estalló la batalla de Fredericksburg y duró varios días, convirtiéndose en la batalla más grande y mortal de la Guerra Civil. Se registró la pérdida de casi 200,000 combatientes, la mayor cantidad de vidas perdidas en cualquier enfrentamiento de la Guerra Civil. El bando confederado ganó la batalla, mientras que el ejército de la Unión sufrió más de 12,500 bajas. Mientras la gente perdía la vida aquí durante un periodo de 4 días, Davis estaba en Murfreesboro, Tennessee, donde visitaba a las tropas estacionadas allí. Llegó a Murfreesboro el 12 de diciembre y después de unos días partió nuevamente hacia su siguiente destino en Mississippi. Menos de 3 semanas después, comenzó la gran batalla conocida como la Batalla del Río Stones, también llamada la Segunda Batalla de Murfreesboro. Comenzó el 31 de diciembre y duró hasta principios de enero de 1863. El conflicto estuvo teñido de rojo y esta vez fue el bando de la Unión el que ganó. La victoria elevó la moral en el norte y le dio a los federales el control del centro de Tennessee. Entre las principales batallas de la era de la Guerra Civil, la batalla de Stones River tuvo el mayor porcentaje de bajas en ambos bandos.
A mediados de mayo, Davis se dirigió a Richmond, donde discutió la defensa de la Confederación con Robert E. Lee y James Longstreet. Durante sus conversaciones, Davis expresó su preocupación por Vicksburg y si debían intentar aliviar las tensiones y la presión en esa área o concentrar sus fuerzas en otro lugar. Solo 3 días después de que se discutiera esta preocupación, el 18 de mayo de 1863 comenzó el sitio de Vicksburg. La ubicación estaba estratégicamente ubicada a orillas del río Mississippi, lo que hacía de esto una victoria crucial para cualquiera de los dos bandos. El sitio duraría unos angustiosos 47 días hasta que finalmente las tropas confederadas se rindieron. Esto marcó el punto de inflexión para el ejército de la Unión. Davis más tarde expresaría su sorpresa y consternación por la pérdida. También fue una coincidencia inquietante que él expresara su preocupación por Vicksburg y debatiera sobre enviar tropas a la zona, cosa que al final no hizo, solo para que la Unión derrotara a los soldados confederados que estaban allí. La coincidencia temporal entre cada una de sus salidas de esas zonas y los enfrentamientos posteriores suele considerarse especialmente significativa en la historia militar confederada, y en todos los casos se repitió el mismo patrón sincronizado de coincidencias. Uno solo puede imaginar lo que debe sentir la familia de una persona desaparecida que le digan que su ser querido probablemente fue víctima de un asesino serial. Esto es exactamente lo que sucedió en el caso de Richard Hutton, un hombre de 21 años que desapareció de Nueva York en 1972. Richard era conocido por viajar de un pueblo a otro, ya que llevaba un estilo de vida nómada, pero siempre lograba mantenerse en contacto con su familia para informarles dónde estaba y cuáles eran sus planes. En 1972 les informó a sus amigos y familiares que viajaría de Nueva York a California, y ellos asumieron que se pondría en contacto con ellos una vez que hubiera llegado. Pero los días con el tiempo se convirtieron en meses sin noticias de Ricardo y su familia decidió reportarlo como desaparecido. Los investigadores hicieron todo lo posible por localizarlo y dieron a conocer los detalles de su caso en las áreas entre las dos ciudades. Pero nadie reportó haberlo visto, y cuando no se pudo encontrar más información, todos los involucrados empezaron a temer lo peor. En ese momento, el conocido asesino serial, John Wayne Gacy, estaba activo en California y cometía la mayoría de sus crímenes en su casa en el municipio de Norwood Park. Se asumió que Ricardo había viajado por esta zona, y por eso se sugirió que él y Gacy se cruzaron y que Gacy le quitó la vida. Esta teoría parecía encajar, ya que Ricardo a menudo había trabajado como obrero de la construcción, y el modus operandi de Gacy era contratar trabajadores para hacer trabajos en su casa, después de lo cual desaparecían tras ser atacados por él. Más tarde se supo que él le quitó la vida al menos a 30 hombres de esta manera, así que no era descabellado asumir que Ricardo fue una de sus víctimas. Al no haber más avances en el caso, la familia de Ricardo estaba cada vez más convencida de que esta teoría era correcta. Pero su hermana Edith se negó a perder la esperanza de que algún día lo encontrarían. Ella estaba segura de que él seguía vivo y nunca dejó de buscarlo. En un momento de la década de 1990, escribió unas 400 postales y las envió a cada persona en Estados Unidos que tenía un nombre similar a Richards. Esto no logró generar nuevas pistas y el destino de Ricardo siguió siendo desconocido. Luego, en 2011, la oficina del sheriff del condado de Cook anunció que continuarían su investigación sobre los crímenes de Gacy y que estaban intentando identificar a 8 personas a las que él había matado. Edith respondió rápidamente y les explicó el caso de Ricardo a los investigadores. Ella les proporcionó una muestra de su ADN y cuando fue comparada con el de las 8 víctimas no identificadas, resultó ser una coincidencia, lo que significaba que Ricardo no era una víctima de Gacy después de todo. La oficina del sheriff decidió ayudar a la familia de Richard en su búsqueda para encontrarlo, para que pudieran tener algo de cierre después de todos los años que había estado desaparecido. Su búsqueda finalmente los llevó a una zona rural de Montana, y para sorpresa de todos, Richard fue encontrado allí. Él no tenía idea de que había sido reportado como desaparecido, pero se dice que se alegró mucho al saber que su familia siguió buscándolo, a pesar de que él no se había comunicado con ellos para asegurarles que estaba vivo y bien. Antes de que los juegos de lotería fueran legalizados en todo el mundo, los ciudadanos de Estados Unidos se veían obligados a participar en apuestas ilegales. Una de esas apuestas que consumían dinero era el juego de los números.
Los participantes provenían principalmente de entornos de bajos ingresos, ansiosos y desesperados por ganar una gran suma de dinero gastando su propio dinero. En el juego de los números, el jugador tenía que apostar una cantidad menor a $1 y elegir su propio número de 3 cifras formado con dígitos del 0 al 9. Los números ganadores del juego se extraían de una fuente que los organizadores no controlaban, lo que garantizaba un juego justo. Las probabilidades de ganar el premio mayor son de 999 a 1. El ganador recibiría un pago de 540 a 1 y el corredor que aceptara la apuesta recibiría 60 unidades. El apostador se deja convencer por la idea de que un riesgo de 10 centavos puede rendir $54. Los promotores del juego ilegal de números también gastaban gran parte del dinero apostado en pagar a la policía, protegiéndose así de ser arrestados. Fue el 17 de septiembre de 1958 cuando en el juego de números de Manhattan muchos jugadores apostaron al mismo número. Ese número era el 932. Cuando los promotores anunciaron los dígitos ganadores, muchos se sorprendieron al descubrir que ese número exacto había salido. Como resultado, miles de personas ganaron y los promotores tuvieron que pagarle a cada una de ellas. La razón por la que tantas personas eligieron ese número fue porque había estado apareciendo frecuentemente en los periódicos en esa época y por una razón trágica. Fue 2 días antes de que se colocaran los números de apuestas cuando ocurrió uno de los desastres ferroviarios más trágicos en la historia de Nueva Jersey. El 15 de septiembre de 1958, un tren de pasajeros impulsado por diésel viajaba por el ferrocarril central. Había salido de Bay Head y se dirigía a Jersey City. Para llegar ahí, los trenes tendrían que cruzar el puente levadizo de 4 vías sobre la bahía de Newark. Sería en este punto de la ruta donde ocurriría el desastre. Al cruzar el tramo de 1.5 millas de vía, el tren se suponía que debía reducir la velocidad a 22 millas por hora, pero iba al doble de esa velocidad. Para empeorar este escenario ya inquietante, y sin que los pasajeros lo supieran, el puente levadizo en el que estaban había sido parcialmente abierto para permitir que una barcaza de dragado pasara por debajo. Las señales se encendieron demasiado tarde y los esfuerzos por detener el tren fueron inútiles. El tren, que iba a gran velocidad, pasó de largo 3 señales y golpeó un dispositivo descarrilador, que se suponía era la última medida de seguridad para evitar que el tren cayera a la bahía. Desafortunadamente, este dispositivo automático también falló y 2 locomotoras se precipitaron a las aguas turbias a 12 metros de profundidad, seguidas poco después por 2 vagones. Los vagones se hundieron y al borde de las vías quedó colgando el tercer vagón, el número 932. 2 horas después, se volcó en el agua. En esas 2 horas, los medios de comunicación invadieron la zona y fotografiaron el accidente, con el vagón número 932 colgando de costado de las vías, suspendido sobre las aguas oscuras. Al día siguiente, las imágenes aparecieron en el Jersey Journal, el Daily News y la Associated Press, y 2 días después, en el juego de los números. La escena sombría y los números inquietantes se convirtieron en una coincidencia afortunada para los apostadores. En abril de 1987, en el condado de Mayang, China, Shishi Xiaorong desapareció repentinamente. El carnicero local, Teng Tang Ching Xiao, fue interrogado y la policía empezó a sospechar cuando no pudo explicar su ausencia. Aunque no había pruebas, los investigadores sospechaban que Tang estaba involucrado. Su teoría se fortaleció cuando se encontraron restos femeninos no identificados en un río cercano. La policía asumió de inmediato que los restos pertenecían a Shi, y los documentos sugieren que definitivamente los identificaron como tales. Tang fue arrestado, manteniendo su inocencia y negando haber conocido alguna vez a Shi. Pero la policía insistió en que Tang y Shi habían sido íntimos junto al río y que Tang la mató después de que ella le robó su dinero. Ellos estaban convencidos de que él desmembró el cuerpo, sugiriendo que el acto fue realizado por un profesional como un carnicero. Tang fue declarado culpable y sentenciado a muerte después de ser obligado a confesar, un problema común en la China rural. Fue ejecutado en 1989. El caso se consideró cerrado hasta agosto de 2005, cuando llegó la impactante noticia de que Shi había sido arrestado por cargos de drogas. ¿Vivo? Ella explicó que había sido secuestrada el día que desapareció y llevada a la provincia de Shandong, donde la obligaron a casarse. Ella confirmó que Tang y ella no se conocían. Tang fue ejecutado injustamente por un crimen que no cometió, aunque sigue sin saberse si su condena fue revocada póstumamente. Rutherford B. Hayes, el 19º presidente de los Estados Unidos, fue la persona que puso fin a la reconstrucción posterior a la Guerra Civil en el sur.
También intentó establecer nuevos estándares de integridad después de 8 años de corrupción en Washington, D.C. Hayes sería el único presidente en la historia que ocuparía el cargo gracias a la decisión de una comisión extraordinaria de legisladores, así como de jueces de la Corte Suprema que fueron seleccionados intencionalmente para resolver disputas sobre los votos electorales. Hayes gobernó de 1877 a 1881. 16 años después del último año de Hayes en el cargo, William McKinley se convertiría en el 25º presidente de los Estados Unidos. Bajo su liderazgo, Estados Unidos iría a la guerra con España. Él llegó al poder en 1897 y solo un año después adquiriría un imperio global que incluía Puerto Rico, Guam y las Filipinas. Su mandato duró hasta 1901. La razón por la que estos dos presidentes tan diferentes, separados por casi 2 décadas, se mencionan juntos es porque su historia se remonta mucho más atrás de lo que podríamos haber imaginado. Serían el 19º presidente, Hayes, y el 25º presidente, McKinley, cuya conexión se remonta a cuando la guerra civil apenas había comenzado. Sirviendo en el mismo regimiento del Ejército de la Unión, solo para permanecer juntos como sombras inseparables, con uno siguiendo al otro en el cargo. Hayes comenzó su carrera en la guerra civil en la 23ª Infantería Voluntaria de Ohio como oficial. No pasó mucho tiempo antes de que ascendiera al rango de general, después de lo cual pasó gran parte de su tiempo en el oeste de Virginia. Ahí sería herido al menos 4 veces. Con Hayes supervisando a 341 hombres en el regimiento, entre ellos estaba un soldado raso que resultó ser William McKinley. Aunque era uno en 300, McKinley había llamado la atención de Hayes después de demostrar su valía una y otra vez en el campo de batalla. Un momento notable ocurrió en la batalla de Antietam. Cuando la noticia de su valentía llegó al general, sugirió que McKinley fuera ascendido a segundo teniente. Los oficiales de mayor rango hicieron exactamente eso, y luego serviría en el Estado Mayor de Hayes. Para cuando terminó la guerra, McKinley había ascendido de rango y figuraba con el grado de mayor honorario por su valentía y servicio distinguido. Después de servir bajo las órdenes de Hayes, el mayor lo consideraría un mentor, y Hayes lo vería como su protegido. A partir de ahí, creció una alianza de por vida tanto política como personal, a pesar de las diferencias ocasionales. Un caso muy extraño se desarrolló en el país de Georgia en 2007 y estuvo involucrado un pastor llamado Lasha Chupikashvili, quien desapareció bajo circunstancias sospechosas. En una fecha no especificada de ese año, Lasha estaba cuidando un rebaño de ovejas cuando fue agredido por un hombre llamado Alexei Bakutov por razones desconocidas. Se supone que los dos hombres tuvieron una discusión que se intensificó, y en un momento dado, Alexei tomó una rama grande de un árbol que luego usó para agredir a Lasha, golpeándolo en la cabeza con ella. Cuando no logró contactar a nadie que conocía durante varios días después de la agresión, se asumió que había desaparecido y se abrió una investigación policial. Cuando los investigadores y los rescatistas no pudieron localizarlo, se asumió que Alexei le había quitado la vida y fue arrestado. El caso fue posteriormente reclasificado, ya que se creía que Alexei había planeado el crimen con anticipación y que se deshizo de los restos de Lasha después de quitarle la vida. Extrañamente, no se llevó a cabo una audiencia formal, pero la fiscalía solicitó al Tribunal de Distrito de Georgia que lo condenara de inmediato. Por supuesto, no había manera de saber si Lasha había muerto o si simplemente estaba desaparecido, ya que no se habían encontrado restos. Y así, Alexei no podía proclamar su inocencia aunque quisiera. Para empeorar las cosas, el tribunal fue informado de que intentó ocultar a la policía el hecho de que había acabado con la vida de Lasha. Y después de que fue declarado culpable, fue sentenciado a 6 años de prisión, lo cual parece una condena leve por acabar con la vida de alguien, especialmente si ese crimen fue premeditado. Pero aún así, Alexei no tuvo más opción que ir a prisión sin saber lo que realmente le había pasado a Lasha. Pero 4 meses después del ataque, las autoridades fueron notificadas de que Lasha estaba en su casa en su pueblo y que había estado ahí todo el tiempo, vivo y sano. Esto debería haber sido el final del caso, pero las autoridades tenían otros planes. Arrestaron a 3 personas más, después de acusarlas de ayudar a Alexei a ocultar los restos de Lasha. Al principio, se negaron a confesar haber cometido este crimen porque sabían que eran inocentes. Pero bajo la creciente presión y el maltrato de sus interrogadores, no tuvieron más opción que confesar. Más tarde se reveló que los documentos relacionados con el caso no especificaban exactamente a qué había confesado el trío. Pero aún así, sus condenas fueron confirmadas. Los 3 acusados firmaron un acuerdo de culpabilidad que les otorgaba la libertad siempre y cuando confesaran. Aceptaron y fueron liberados,
pero informaron a la oficina del defensor público que fueron obligados a confesar. Para ese momento, Lasha ya había sido declarado legalmente muerto, pero luego se presentó al enterarse de que 4 personas habían sido condenadas y notificó a la policía que estaba vivo y bien. Explicó que el día en cuestión, él y Alexei efectivamente tuvieron una discusión y que Alexei lo agredió con una rama de árbol, después de lo cual perdió el conocimiento. Al día siguiente fue a trabajar como de costumbre y solo 4 meses después un conocido le informó que Alexei había sido arrestado por acabar con su vida. Finalmente, Alexei fue liberado y se abrió una investigación sobre las acusaciones hechas contra varios oficiales de policía, cuyos resultados se desconocen. Opacado por acontecimientos más sensacionalistas, pero aún documentado en los medios, estaba el extraño hábito del presidente John F. Kennedy, quien mantenía la cáscara de un coco en la mesa del despacho oval. Por extraño que fuera, había una historia detrás de eso, lo que sugiere que para Kennedy era un símbolo de resiliencia. Esto se debe a que un coco le salvó la vida milagrosamente no una, sino 2 veces. Eran las primeras horas de la mañana del 2 de agosto de 1943. Moviéndose por las aguas iba una lancha torpedera estadounidense, la número 109. De la nada apareció un destructor japonés. Embistió directamente a la embarcación estadounidense, partiéndola en 2. El daño fue tan grave que las otras lanchas PT asumieron que la tripulación no sobreviviría y abandonaron la zona. Pero 11 de los 13 miembros de la tripulación seguían vivos y ahora luchaban en el agua, aferrándose a cualquier pedazo de escombro que pudieran encontrar. Durante las siguientes 5 horas, estuvieron a la deriva hasta que finalmente llegaron a una isla de coral. Uno por uno, se arrastraron hasta la orilla. Entre ellos, apareció un joven John F. Kennedy. Él también había estado en el bote, servía como teniente de navío. Él estuvo entre los 11 sobrevivientes que lograron llegar a tierra. Durante algún tiempo, él nadaba mar adentro, esperando llamar la atención de algún barco que pasara, pero ninguno llegó. La pequeña isla tenía comida limitada, ofreciendo solo cocos como sustento. Después de meterse al agua una vez, el joven Kennedy de 26 años se sintió mal y al llegar a la orilla devoró algunos cocos, lo que le permitió recuperar sus fuerzas. Para ese momento, ya llevaban varias horas sin comer y los cocos les ofrecieron la nutrición tan necesaria, lo que finalmente los salvó de morir de hambre. La tripulación pronto se dio cuenta de que tendrían que viajar a una isla más grande donde podrían encontrar a algunos lugareños que pudieran ayudarlos. Durante los siguientes días, en la isla Cross, los hombres intentaron hacer señales a los barcos que pasaban, pero no recibieron ayuda. También sobrevivieron con los cocos de esta isla, hasta que finalmente llegó la ayuda. 2 habitantes de las Islas Salomón pasaban en una canoa cuando Kennedy y la tripulación gritaron desde la orilla y agitaron las manos. Los nativos se detuvieron y dirigieron su canoa hacia la playa. Kennedy les preguntó si podían llevar un mensaje a las fuerzas estadounidenses que estaban en la otra isla, y ellos aceptaron. Kennedy tomó una cáscara de coco y un objeto afilado y comenzó a tallar en la corteza peluda del fruto. Era un mensaje que decía: Naro, ISL, comandante, el nativo conoce la posición. Él puede pilotar 11 vivos. Necesitamos un bote pequeño, Kennedy. Los isleños cumplieron su promesa y entregaron el mensaje al teniente Arthur Evans, quien había estado vigilando la costa de la isla Gomu. Posteriormente, enviaron un bote pequeño y la tripulación remó hasta Gomu. Desde ahí, otra lancha torpedera los llevaría de regreso a Rendova. 2 décadas después de esta prueba, el teniente junior fue elegido presidente de los Estados Unidos, lo cual tal vez nunca habría sucedido si ese mensaje no se hubiera escrito en uno de los medios más improbables: un coco. El caso que involucra la desaparición de Chang Ziyu de la provincia de Hubei en China en 1994 es uno que ha tenido muchos giros inesperados a lo largo de los años y que resultó en un grave error judicial. Las fuentes no indican la fecha exacta de la desaparición, pero se sabe que desapareció repentinamente a principios de 1994. Ella estaba casada con un hombre de 28 años llamado Shi-Chung Chenglin, quien sufría de un trastorno mental no especificado y su vida pronto daría un giro para peor. Durante algunos meses, los investigadores no pudieron avanzar en el caso de Sayu. Nadie reportó haberla visto y ella no se puso en contacto con sus amigos ni familiares. Luego, unos meses después de que desapareciera, la policía contactó a su familia con una noticia terrible.
Descubrieron los restos de una mujer no identificada en un embalse cerca de la casa de la pareja, y como se sospechaba que era Sayu quien había sido encontrada, se le pidió a su familia que identificara los restos. Inmediatamente identificaron el cuerpo como el de la mujer desaparecida y también le dijeron a la policía que sospechaban de Cheng Lin, afirmando que sus problemas de salud mental podrían haberlo llevado a quitarle la vida. Agregaron que sospechaban que él tenía una aventura y que pudo haberle quitado la vida a Sayu para poder estar con la otra mujer. Pero otra familia se presentó, afirmando que la mujer que fue encontrada era parte de su familia, pero sus súplicas no fueron escuchadas y Cheng Lin fue nombrado principal sospechoso en el caso de Sayu. Pero al no tener pruebas para condenarlo, los investigadores decidieron ponerlo bajo vigilancia y esperar a que cometiera un error. Finalmente fue detenido el 28 de abril de ese año, después de haber estado retenido durante 6 días. Luego fue acusado de acabar con la vida de Sayu, a pesar de que no había pruebas concretas de que él fuera el culpable. El hecho de que otra familia hubiera afirmado que los restos pertenecían a alguien de su familia tampoco se mencionó nunca, y Cheng Lin no tuvo más opción que confiar en las habilidades de su abogado. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, fue declarado culpable, y el 13 de octubre en el Tribunal Intermedio de Jingzhou, en la provincia de Hubei, le dictaron sentencia de muerte. Durante todo esto, Cheng Lin insistió repetidamente en su inocencia, pero el tribunal no quiso escuchar sus súplicas. Pero decidió apelar esta sentencia. Y en enero de 1995, el Tribunal Superior de Hubei le concedió un nuevo juicio, declarando que no había pruebas suficientes para demostrar definitivamente su culpabilidad. Se tuvo que realizar una investigación adicional y el nuevo juicio se retrasó 2 veces. No fue sino hasta junio de 1998 que el caso avanzó, pero Cheng Lin fue declarado culpable nuevamente y esta vez sentenciado a 15 años de prisión. Apeló una vez más, pero esta apelación fue rechazada, y él sabía que pasaría mucho tiempo tras las rejas, aún afirmando que era inocente. Luego, el 28 de marzo de 2005 sucedió lo impensable. 11 años después de su desaparición, Sayu apareció de repente en el pueblo donde vivía la pareja, para sorpresa de su familia. Ahora estaba claro que Cheng Lin había sido condenado injustamente y el 1 de abril de ese año fue liberado. En 1979, una revista alemana decidió organizar un concurso de escritura. Le pidieron a los lectores que escribieran y enviaran historias extrañas para su periódico la semana siguiente. El giro era que las historias inusuales debían estar basadas en hechos reales o en cosas que les habían sucedido personalmente. La revista recibió numerosas participaciones y eligió algunas de ellas para publicarlas en el periódico de la semana siguiente. Entre ellas estaba, obviamente, el ganador de la competencia. El ganador fue un hombre llamado Walter Kellner de Múnich. Él escribió a la revista detallando una historia extraña que le sucedió personalmente. En una fecha específica, Walter explicó que estaba volando su Cessna 421 y se encontraba sobrevolando las aguas abiertas entre Cerdeña y Sicilia, cuando de repente su avión tuvo problemas con el motor. Después de no poder resolver la falla, Walter sugirió que se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia. El avión descendió suavemente sobre el mar y el piloto pudo tomar el bote salvavidas de emergencia, en el cual pasaría bastante tiempo después. Finalmente, los rescatistas lo vieron y pudieron sacarlo del agua. Walter sobrevivió a la terrible experiencia, lo que le permitió contar la historia milagrosa. Sin embargo, tras la publicación del artículo, la revista se enfrentó a algunos problemas legales. Alguien había leído el periódico y encontró que la historia le resultaba increíblemente familiar. Ya lo habían escuchado todo antes. El lector se dio cuenta de que a su amigo de Austria le había pasado exactamente lo mismo. Pero ¿por qué él participaría en una competencia alemana para volver a contar la historia? Cuando le hicieron precisamente esta pregunta, el amigo, también llamado Walter Kellner de Austria, empezó a creer que aquí había un acto de plagio. Le escribió al periódico y les dijo que quien hubiera escrito la historia se la había robado porque a él le había pasado exactamente lo mismo. El periódico investigó la denuncia solo para encontrar una coincidencia extraordinaria. Los dos Walter Kellner eran personas diferentes, pero sus historias eran extrañamente idénticas. El austriaco Walter explicó que había volado su Cessna 421 sobre la misma zona, tuvo problemas con el motor y se vio obligado a hacer un aterrizaje de emergencia en las mismas aguas. Pasó gran parte de su tiempo en el bote inflable mientras esperaba ser rescatado. El periódico investigó ambas historias, y ambas realmente ocurrieron en fechas diferentes, pero exactamente de la misma manera. Ambas eran verdaderas e idénticas, y fue una coincidencia extraña.
En 1954, Catherine Dyer tenía 20 y tantos años y vivía en una pensión en Denver. No se sabe mucho sobre su vida hasta ese momento, pero se sabe que el 26 de marzo de ese año no regresó a la pensión y se inició una investigación por persona desaparecida. Pero la policía no pudo encontrar ningún rastro de ella, y sin pistas sobre lo que le había sucedido, la investigación se estancó. Unas 2 semanas después, el 8 de abril, 2 excursionistas contactaron a la policía para informar que habían encontrado algo inquietante mientras caminaban por un cañón en Boulder, Colorado. Cuando la policía llegó, encontraron los restos de una mujer que claramente había sido atacada y arrojada al cañón. Desafortunadamente, debido al tiempo que estuvo en el cañón y a la presencia de animales salvajes, no pudo ser identificada de inmediato, pero se determinó que tenía 20 y tantos años, que era rubia y que en algún momento de su vida le habían practicado una apendicectomía. Una autopsia reveló que fue atacada y luego arrojada al cañón, donde falleció a causa de sus heridas. No se encontró más evidencia y el atacante de la mujer nunca fue identificado. Los investigadores hicieron todo lo posible por identificar a la mujer comparando sus rasgos físicos con los de mujeres desaparecidas, pero no tuvieron éxito. Su ADN y registros dentales fueron preservados con la esperanza de que algún día ayudaran a determinar su identidad. Y mientras tanto, se identificaron a 2 mujeres con rasgos físicos similares y se consideraron posibles coincidencias para la desconocida. La primera fue Twyla Embry, quien desapareció de Nebraska después de tener una fuerte discusión con sus padres. Solo fue reportada como desaparecida un año después, y más tarde se sugirió que huyó a Los Ángeles para alejarse de su padre abusivo. La segunda fue Catalina Ferrand Dyer. Se reveló que ella se estaba quedando en la pensión mientras atravesaba un divorcio, el cual fue provocado por el descubrimiento de su aventura con otro hombre, con quien quedó embarazada. Su entonces esposo la echó inmediatamente de su casa, dejándola en la miseria, ya que el hombre con quien tenía la aventura estaba casado. Él se negó a hacerse cargo de Catalina y su hijo, y estos acontecimientos afectaron gravemente su estado mental. Cuando no regresó a la pensión, se asumió que decidió seguir adelante con su vida, pero la policía siguió buscándola sin resultados. En un momento, su esposo fue señalado como sospechoso de su desaparición, pero finalmente quedó claro que él no tenía idea de lo que le había sucedido. Los investigadores creen que Catalina fue la mujer encontrada en el cañón ese día y sugirieron que pudo haber sido secuestrada mientras pedía aventón hacia la costa oeste. Luego, en 2009, los cuidadores que atendían a una mujer de 84 años llamada Bárbara en Queensland, Australia, estaban empacando sus pertenencias ya que ella iba a ser trasladada a otro lugar y encontraron una vieja libreta de direcciones que pertenecía a Catalina. Buscaron ese nombre en internet y, para su sorpresa, se dieron cuenta de que Bárbara era Catalina, quien había estado desaparecida durante 55 años hasta ese momento. Se había vuelto a casar, hizo nuevos amigos y logró comenzar una nueva vida en Australia. Fue durante la Guerra Civil estadounidense cuando una figura prominente ascendió en las filas hasta convertirse en un líder militar confederado. John Brown Gordon no había logrado mucho durante sus primeros 29 años de vida. Asistió a la Universidad de Georgia, pero no se graduó. También abandonó el ejercicio de la abogacía para desarrollar minas de carbón en el extremo noroeste. Gordon carecía de educación y experiencia militar, pero cuando fue elegido capitán de un grupo de montañismo, sus capacidades quedaron al descubierto. Ascendió en los rangos de capitán a general de brigada, luego a general de división y después a teniente general. Gordon estuvo presente en muchas batallas de la Guerra Civil y posteriormente se convirtió en un héroe. Al final, resultó que el líder militar no había logrado tan poco después de todo. Además de ser un líder exitoso, Gordon tenía otro logro que añadir a su lista: tener 9 vidas. Fue esta figura de la era de la Guerra Civil quien sobrevivió a varios intentos de asesinato y de uno de ellos se salvó solo por pura casualidad. En un camino hundido de una granja en Maryland, él yacía en el suelo cuando, solo unos momentos antes, había estado de pie, erguido, orgulloso y usando su potente voz para animar a la 6ª Infantería de Alabama. Él se había quedado ahí gritando a las tropas, con heridas causadas por balas perdidas en 2 de sus extremidades. La sangre salía de 2 agujeros en su pierna derecha y más corría por su brazo izquierdo y su hombro. Entonces, de repente, otra bala impactó directamente en el rostro de Gordon. Pensando que eso era todo, que su vida había terminado, cayó al suelo, de cara a la tierra. Mientras yacía ahí, esperando dar su último suspiro, el líder descubrió que en realidad no estaba dando ese último aliento.
Resultó que su herida no era mortal y no había alcanzado ni su cerebro ni los vasos sanguíneos principales. Sin embargo, lo que sí habría sido fatal habría sido ahogarse en su propio fluido vital. Gordon se había desplomado sobre su propio sombrero y ahora se estaba llenando de líquido rojo, o al menos así debería haber sido. El oficial militar logró darse la vuelta, tosiendo y ahogándose, pero seguía con vida. Más tarde lo sacaron del campo de batalla, con el sombrero a cuestas, y fue atendido por un médico. Gordon descubrió un pequeño agujero en su sombrero, uno que se había hecho más temprano ese día durante un enfrentamiento. Fue precisamente este agujero el que sirvió de desagüe y al final le salvó la vida. Gordon se recuperó completamente de todas las heridas que sufrió durante la batalla de Maryland y vivió para contar la historia. En 1970, Mateo Sabat, un sargento del ejército vietnamita y especialista en transporte, estaba sirviendo en Saigón en el grupo de transporte 507. Había estado en Saigón por un tiempo y en febrero de ese año llegó el momento de que se marchara. Le dijeron que viajara a Fort Bragg en Carolina del Norte y que se presentara ante sus superiores una vez que llegara. Pero entonces sucedió lo inexplicable. Mateo nunca se presentó, pero su ausencia pasó desapercibida, ya que sus superiores en el fuerte nunca fueron notificados sobre su llegada inminente. Se sabe que fue sacado de Vietnam en un vuelo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, pero sigue siendo desconocido en qué vuelo iba. Los esfuerzos por rastrear sus pasos no han tenido éxito, y los investigadores del ejército siguen desconcertados por su repentina desaparición. Más tarde saldría a la luz que, por razones desconocidas, la Fuerza Aérea decidió destruir muchas de sus listas de vuelo, y sin duda, el vuelo de Mateo estaba entre ellas. Por lo tanto, ni siquiera se sabía exactamente cuándo salió del país. Su hermano Kenneth se preocupó cuando no había tenido noticias de Mateo durante mucho tiempo, y en 1973 decidió contactar al ejército. Escribió una carta en la que expresaba su preocupación por el bienestar de su hermano, y solo entonces el ejército se dio cuenta de que habían perdido a uno de sus soldados. Inmediatamente fue catalogado como desertor, a pesar de que no había pruebas de esta teoría. Pero durante los siguientes 6 años no pudieron encontrar ningún rastro de él. Kenneth le escribió al entonces presidente Jimmy Carter en 1979, diciendo que Mateo nunca se ausentaría sin permiso por voluntad propia. Y después de una reunión, se decidió que debía haber fallecido y la teoría de la deserción fue descartada. Esto sucedió después de que la familia y los amigos de Mateo fueran interrogados, y salió a la luz que tenía un historial militar honorable de 24 años y que no era el tipo de persona que abandonaría sus deberes. El nombre de Mateo fue añadido al memorial de Vietnam, pero su nombre contenía una pequeña cruz que indicaba que estaba desaparecido y no fallecido. Kenneth se negó a perder la esperanza de encontrar a su hermano y escribió a varios países, incluyendo Camboya, Vietnam y Laos. Pero sin importar con quién hablara, no estaba más cerca de descubrir qué había sido de Mateo. Durante 26 años, su destino siguió siendo un misterio hasta 1996, cuando finalmente fue localizado. Para ese entonces, tenía 73 años, pero pudo ofrecer una explicación. Él declaró que sí salió de Vietnam en un avión de la Fuerza Aérea, pero cuando llegó a California, empezó a vivir con una mujer llamada Juanita Collins y su familia. Ayudó a cuidar a la madre y al hermano de Juanita, ambos muy enfermos, y pronto cambió su nombre a Robert Fernández. Luego se mudó a Roseville, Georgia, donde cuidó de Juanita, quien también se había enfermado. En 1996 fue a la oficina del Seguro Social en Chattanooga para solicitar beneficios, pero tuvo que usar su nombre real. Y por fin, Kenneth fue notificado de que su hermano estaba vivo. A principios de los años 40, una joven de Ottawa, Canadá, daría a luz a 2 hijos. Por razones no del todo conocidas, ambos fueron puestos bajo el cuidado de la Children's Aid Society, donde serían incluidos en listas de adopción. Siendo aún joven, uno de los niños fue adoptado y recibió el nombre de Ron Cole. Permaneció en Ottawa con la familia Cole durante gran parte de su crianza. Sin embargo, cuando ya era un joven adulto, Ron decidió mudarse de su ciudad natal. Perdió el contacto con muchos de sus amigos de la infancia y se convirtió en agricultor. Al menos 2 décadas después, sin embargo, la curiosidad abrumó al hombre, ahora en sus 40s, tanto que comenzó a buscar a su familia biológica. Empezó a intentar localizar a su madre biológica solo para descubrir que ya no estaba viva. Sin dejarse desanimar por esto, pronto se enteró de que también tenía un hermano y una hermana, y la búsqueda para encontrarlos continuaría durante los siguientes 25 años.
Como parte de su esfuerzo de búsqueda, Ron se pondría en contacto con un grupo de voluntarios conocido como Parent Finders Ottawa. Durante años, la organización se había enfocado en este caso, revisando registros, documentos y ADN mientras intentaban encontrar a los hermanos desaparecidos. No fue hasta 2013 que este esfuerzo finalmente resultaría valioso. Ese año, la organización identificó a uno de los hermanos, el hermano de Ron. Después de conseguir los datos de contacto de Duncan, se enteró de que su hermano biológico vivía en Guernsey, en el Canal de la Mancha. El nombre Duncan Cumming le sonaba tan familiar a Ron que simplemente tenía que conocerlo, y nadie habría esperado lo que sucedió después. El nombre le resultaba familiar porque Duncan Cumming había sido amigo de la infancia de Ron Cole. Ambos habían asistido juntos a la primaria y fueron amigos en la escuela pública durante mucho tiempo. Una imagen en blanco y negro de dos niños, uno sosteniendo una pelota de playa y el otro con una gorra de béisbol en una playa de Ottawa, servía como testimonio de esta amistad. El que sostenía la pelota era Ron, el otro era Duncan. Fueron buenos amigos hasta que llegaron a los 13 años, cuando Ron se mudó a Saskatchewan y Duncan se mudó a Guernsey. Ninguno de esos chicos lo sabía en ese momento, pero no solo eran amigos, eran hermanos que, a pesar de haber sido separados al nacer, aún lograron crecer juntos por una extraña coincidencia. La famosa estrella del pop Duffy, cuyo nombre real es Amy Ann Duffy, lanzó su álbum debut llamado Rock Fairy en 2008 y fue muy bien recibido. Vendió 9 millones de copias en todo el mundo, y para cuando su segundo álbum, Endlessly, estuvo listo para salir, ya se había convertido en una estrella. Pero los fans notaron algo extraño en los años entre estos dos lanzamientos. Durante algún tiempo después de que se lanzó Rock Fairy, aparentemente se volvió una ermitaña ya que no se le veía en público, y la gente empezó a especular que estaba lidiando con algunos problemas personales. Esta opinión era comprensible, ya que según su manager, Duffy se sintió abrumada por su nivel de éxito, pues creció en un pequeño pueblo de Gales y de repente se convirtió en una estrella pop mundial. Pero la realidad de lo que le sucedió fue mucho más aterradora. Y en una publicación que hizo en su sitio web, Duffy explicó por qué estuvo ausente durante tanto tiempo. Aunque no dijo cuándo comenzó su terrible experiencia, sí reveló que empezó en su cumpleaños, poco después de que se lanzara su álbum debut. Ese día, estaba cenando en un restaurante y mientras estaba allí, alguien puso una sustancia ilegal en su bebida. Luego fue secuestrada y la mantuvieron sedada durante todo un mes. Y cuando finalmente recuperó algo de claridad, se dio cuenta de que estaba en un país extranjero. Lo primero que recuerda es haber recuperado la conciencia en la parte trasera de un auto. Luego fue llevada a un hotel por su secuestrador, quien regresaba al cuarto con frecuencia para agredirla. Temía por su vida y no tenía otra opción más que obedecer las órdenes del hombre, como que solo se le permitía caminar detrás de él. En un momento, pensó en escapar de la habitación del hotel mientras el hombre dormía, pero no tenía dinero para llegar al siguiente pueblo y le preocupaba que él le quitara la vida si la atrapaba. Luego, inexplicablemente, un día el hombre le dijo que volarían de regreso a casa. Subieron a un avión y viajaron de regreso a Gales, después de lo cual el secuestrador llevó a Duffy de vuelta a casa. Pero una vez allí, la mantuvo sedada durante otro mes, amenazando con quitarle la vida en varias ocasiones. El hombre finalmente se fue, y la cantante confió en una oficial de policía después de que una de sus amigas la encontrara en su casa aturdida y confundida, y después de que alguien cercano a ella amenazara con hacer pública su experiencia durante un intento de chantaje. Aunque ella se ha negado a nombrar a su secuestrador y el país en el que estuvo retenida, ha puesto esta información a disposición de la policía, pero nada de esto se ha hecho público, probablemente porque la investigación sigue en curso. Carl Jung fue un psicólogo y psiquiatra suizo y el fundador de la psicología analítica. Él desarrolló los conceptos de personalidades introvertidas y extrovertidas, arquetipos, y también profundizó en el inconsciente colectivo. Su trabajo finalmente lo llevaría al increíble fenómeno de la coincidencia, un concepto del que llegaría a ser un gran referente. Él hablaba de mundos internos y externos, de la mente inconsciente y de una conexión causal. Serían estas mismas ideas y enseñanzas las que culminarían algún día en el ejemplo perfecto de lo que Jung quería decir con sincronicidad, una coincidencia significativa de dos o más eventos donde interviene algo más que la probabilidad o el azar. Mientras trabajaba como psicólogo, Jung estaba tratando a una joven descrita como muy culta y seria.
Un día, ella entró en su consultorio, donde su doctor notó que su búsqueda de cambio psicológico era inexistente. Jung se dio cuenta de que la única manera en que podría ayudarla sería si surgía algo inesperado e irracional, lo que le permitiría romper o al menos suavizar su caparazón racionalista. Mientras estaba sentada en la silla, la joven comenzó a contarle al psicólogo sobre un sueño peculiar que había tenido la noche anterior. Ella explicó que en el sueño le regalaron una joya. Tomaba la forma de un escarabajo sagrado de oro, una pieza costosa. Jung estaba familiarizado con el símbolo que se representaba aquí. El escarabajo era un símbolo egipcio que él creía que no solo se relacionaba con el final de algo, sino también con la transformación. Mientras escuchaba, el psicólogo caminaba por la habitación buscando aquello inesperado e irracional. Finalmente, volvió resignado a su silla y escuchó la continuación de la historia de su paciente. Fue justo entonces cuando un peculiar sonido de golpeteo llamó su atención. Venía de detrás de él. Al voltear, Jung vio un insecto revoloteando contra la ventana. Se acercó y la abrió, permitiendo que la criatura entrara para poder capturarla. Al abrir su mano en forma de copa, su paciente miró dentro, y adentro estaba el escarabajo sagrado. Aunque era de un color diferente al que ella había visto, el escarabajo era la analogía más cercana a la historia de la joven. No solo el símbolo del sueño correspondía a la transformación que Jung quería para su paciente, sino que también se manifestó físicamente, haciendo que el mundo interior se convirtiera en el mundo exterior. Además, el psicólogo obtuvo lo que esperaba, lo inesperado y lo irracional. Los escarabajos de las rosas eran comunes en la época en que ocurrió este evento. Pero lo inusual era que la habitación en la que Jung y su paciente estaba oscura. Intentar entrar a una habitación con poca luz se consideraba poco característico para la especie. Era como si hubiera llegado ahí con un propósito. Aún más sincrónico era el hecho de que este evento le sucedería precisamente a la persona que estaba desarrollando el término y su comprensión. Al ver el escarabajo, la paciente se sorprendió y ahora escuchaba a su doctor, quien parecía un mago después de haberle mostrado el Schäfer. Sus defensas bajaron e incluso permitió que Jung encontrara un ejemplo que respaldara sus conceptos de arquetipo y del unus mundus para explicarlo todo. Hay muchas figuras que dominan nuestro pasado. Algunos fueron héroes, otros fueron traicioneros, trayendo oscuridad al mundo. En algún lugar entre esos dos títulos se encuentra un general, un emperador y un tirano, la figura histórica dominante de la Revolución Francesa del siglo XVIII, Napoleón Bonaparte. Después de alcanzar la prominencia durante este periodo, fue nombrado emperador de Francia, un cargo que ocupó de 1804 a 1814 y luego nuevamente en 1815. Gran parte de la historia de Napoleón está dominada por las guerras napoleónicas, que comenzaron en 1803 y terminaron en 1815 con su muerte. Pero este personaje histórico no solo era conocido por sus guerras y batallas. Durante su gobierno, el general enfrentó entre 20 y 30 complots de asesinato en su contra. Esto incluyó intentos de secuestro, ataques a su carruaje e incluso una caja de rapé envenenada. Sin embargo, el intento fallido más famoso fue uno que fracasó por pura coincidencia. El complot tuvo lugar en 1800 antes de que Napoleón hubiera ascendido en las filas. El complot, a pesar de estar tan minuciosamente planeado y parecer infalible, sería frustrado por algo tan simple como un cambio de vestuario y un conductor ebrio. Todo comenzó el 24 de diciembre de ese año, cuando los conspiradores se reunieron para ultimar sus planes. 3 hombres armaron un artefacto explosivo conocido como la máquina infernal y lo colocaron en un carrito de vino, ocultándolo a lo largo de la ruta que tomaría la carroza de Napoleón para llegar a la Ópera de París. Para cronometrar el momento en que ocurriría la explosión, pidieron la ayuda de una niña. Le dijeron que vigilara el carrito y que, cuando viera la escolta de caballería, debía sujetar al caballo. Los conspiradores esperaban que la carroza de Napoleón llegara después de dicha escolta, lo que señalaría el momento en que habría que encender la pólvora. Pero esa mañana, la esposa del general, Josefina, había causado un retraso al intentar acomodarse un chal nuevo. Mientras el cochero esperaba a sus pasajeros, el conductor de Napoleón supuestamente tomó unos tragos de una bebida alcohólica. Finalmente estaban listos, con Napoleón subiendo a su propio carruaje y Josefina siguiéndolo detrás. Como ya iban retrasados, el cochero de Napoleón empezó a acelerar y luego comenzó a zigzaguear y dar vueltas por todas partes cuando esos tragos que había tomado antes finalmente le hicieron efecto.
Adelantó a la caballería y ahora se estaba acercando al explosivo oculto. Pero el carruaje venía demasiado rápido y la joven dio la señal demasiado tarde. Uno de los hombres encendió la pólvora y una explosión retumbó por la región, pero Napoleón no estaba entre las víctimas mortales. Había pasado el carro solo unos momentos antes de que la explosión fuera detonada. La explosión solo rompió las ventanas de su vehículo. Josefina también salió ilesa. Ella había entrado en el radio de la explosión solo unos momentos después de Napoleón, con la caballería siguiéndola detrás. Mientras el general y su gente continuaron hacia la ópera ilesos, no se puede decir lo mismo de los transeúntes. Al menos una docena de los que estaban en las cercanías quedaron muertos, incluyendo a la joven María Ana y al caballo que estaba junto al carro. Investigar un caso de secuestro debe ser una experiencia muy intensa, ya que no solo la persona secuestrada, sino también su familia, dependen de las autoridades para recuperar a sus seres queridos con vida. Pero incluso si el caso termina con la persona secuestrada siendo rescatada, todavía tiene que lidiar con el trauma que experimentó a manos de sus secuestradores. Y en algunos casos nunca logran recuperarse por completo. Nguyen Thi Van, quien es originaria de Hanoi, en Vietnam, nunca olvidará lo que le sucedió después de que ella y dos de sus amigas fueran secuestradas en 1992. Durante 21 años su familia no tenía idea de qué había sido de ella, pero un día regresó. Antes de su secuestro, Van pasaba la mayor parte de su tiempo en compañía de amigos, ya que era muy popular y sus estudios habían empezado a verse afectados. Esto no le cayó bien a sus padres, y una noche de 1992 su madre decidió hacer algo de lo que se arrepentiría por más de 2 décadas. La noche en cuestión, Van había salido con un grupo de amigos y no llegó a casa a la hora establecida, pero no era la primera vez que lo hacía. Solo regresó a la casa de su familia después de la medianoche, y para darle una lección, su madre se negó a abrirle la puerta. Van no tuvo más opción que buscar otro lugar donde quedarse esa noche, y terminó yendo al bar de karaoke donde sus amigos todavía estaban pasando el rato. Mientras estaba allí, se le acercó una mujer llamada Tan, a quien nunca había visto antes, y las dos empezaron a hablar. Convenció a Van y a sus amigos de acompañarla a otro bar de karaoke en Lang Son. Y una vez allí, el grupo empezó a cantar canciones y a beber. Esto fue lo último que Van y sus amigas recordaron. A la mañana siguiente, se despertaron con el horrible descubrimiento de que ya no estaban en Vietnam. Habían sido transportadas a China en contra de su voluntad, y para su sorpresa, Tan también estaba presente. Pero pronto quedó claro que ella estaba trabajando con los secuestradores, y les dijo a Van y a sus amigas que se casarían con hombres chinos de entre 70 y 80 años. Cuando Van se negó, fue agredida, y al final, no tuvieron más opción que aceptar. Van terminó casándose con un hombre de 40 años por miedo, y un año después quedó embarazada. Al principio, no tenía idea de dónde estaba, ya que la habían llevado con los ojos vendados a la casa del hombre, pero con el tiempo logró darse cuenta de que estaba en la provincia de Guangdong. Intentó escapar 3 veces, pero en cada ocasión la atraparon y la golpearon brutalmente. Pero logró hacerse amiga de un conductor de camión vietnamita que trabajaba en una granja cercana, y después de escuchar su historia, él decidió ayudarla. Él y otros 4 camioneros lograron sacar de contrabando a Van de la casa y subirla a uno de los camiones que transportaban cerdos. Una vez que estaban a unos 64 kilómetros de la casa, él la bajó del camión y llamó un taxi. Él y los otros camioneros se quedaron con Van, los otros 4 actuando como sus guardaespaldas. Finalmente, ella y el camionero siguieron solos, pidiendo comida y dinero para sobrevivir durante unos 3 meses. Luego, un día, un taxista se compadeció de ellos y transportó a la pareja al otro lado de la frontera sin cobrarles nada. Ya habían pasado 21 años desde que desapareció, y de manera sorprendente, se encontró con su tío al regresar a Hanoi. Para ese momento, ya había sido declarada legalmente muerta, y su familia estaba eufórica al enterarse de que seguía viva. Muchas gracias a todos por vernos. Si les gustó este video, asegúrense de darle like. Además, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros futuros videos. Mi nombre es Top 5 Unknowns y los veré en el próximo video.